Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro canal Peregrinando. Si son nuevos por aquí, les invitamos a suscribirse y ver la prédica del día de hoy hasta el final, ya que hoy estaremos hablando, hermanos, de un tema muy interesante para la iglesia y a la vez es una exhortación para todos nosotros los cristianos. El tema que vamos a meditar el día de hoy se titula La Iglesia y su misión actual. La Iglesia y su misión actual. Para esto vamos a meditar, hermanos, ese momento muy especial de la historia del cristianismo, que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo o el regreso al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en el libro de Hechos capítulo 1 del versículo 6 al versículo 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué momento, hermanos, tan extraordinario en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya que de esta forma, hermanos, Él verificó la verdad sobre su persona, ya que muchos aún dudaban que Él era el Hijo de Dios, y aún viendo todas las obras que Él hacía, hermanos, dudaron y no creyeron que Él era el Mesías. Pero ya en este momento, hermanos, de la historia del cristianismo, se afirma que Él era el Hijo de Dios, el cual había venido a esta tierra para darnos la salvación de nuestros pecados. Pero era necesario, hermanos, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en donde Él nos dice que era necesario que Él volviera al Padre para que el Espíritu de Dios viniera sobre todos los cristianos y de esa forma pudiéramos cumplir con aquella gran comisión que está escrito en Mateo 28, versículos 19 y 20, ¿verdad? En donde nos dice que debemos nosotros hacer discípulos, que debemos nosotros predicarle a toda criatura. Y es algo, hermanos, que está vigente aún a este tiempo, y más porque el Señor mismo afirmó que para que pudiera venir Él en su segunda venida, se debía de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estaremos cumpliendo, hermanos, con esa comisión que el Señor nos ha dado o con esa misión que tenemos? Vamos a ver, hermanos, hoy 3 de las misiones que debemos de estar cumpliendo en este momento, ¿verdad? Hay muchas, pero vamos a enfocarnos en 3 que son muy importantes para que pudiera cumplirse, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos continuar con la enseñanza de Cristo. Esto es algo, hermanos, que Él nos dijo antes de que fuera a la cruz y antes de que volviera al Padre. En Mateo 28, versículos 19 y 20, Él nos dice que debemos de enseñarle a los nuevos cristianos, a los nuevos convertidos, todo lo que de Él habían aprendido los discípulos. Y esto es algo, hermanos, que nosotros como iglesia debemos continuar haciendo hasta este tiempo. Tú y yo, hermano, hermana, no debemos de dejar de predicar y de enseñar la doctrina de Jesucristo, ya que esto es algo muy vital para que cumplamos, hermanos, con una de las ordenanzas más importantes que Él
nos dejó dicho, hacer discípulos. Vamos a ver en Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20. Lo he estado mencionando, pero se los voy a compartir para que nos enfoquemos y entendamos más esta misión tan importante que tenemos los cristianos. Dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es algo, hermanos, que no debemos de dejar de hacer. Nosotros debemos de seguir enseñando acerca de lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, hablar del arrepentimiento, hablar de la conversión, hablar del bautismo, hablar, hermanos, de todo aquello que nos hace ser hijos de Dios. Creo, hermanos, que esto es algo que en este tiempo se ha pasado por alto. Hoy las personas y muchas iglesias han dejado de hablar del pecado, han dejado de hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y creo que es un grave error, porque se han enfocado más en lo material, más en el positivismo, más en muchas otras cosas, y han dejado de hablar del verdadero evangelio. Y es algo peligroso, hermanos, porque el Señor nos vino a dar un modelo de cómo hablar a las personas. Claro que dentro de todas esas cosas, hermanos, está hablarles de la sanidad, hablarles de otras doctrinas, ¿verdad? Pero nunca dejar de hablar de esas enseñanzas fundamentales que el Señor nos dejó establecido. Y la iglesia debe de seguir viviendo en esa santidad. Hablar de la enseñanza de Cristo es también mantener la santidad de la iglesia, porque la iglesia debe de continuar, hermanos, como dice su palabra, sin mancha y sin arruga. Y esto es algo que debemos de poner en práctica todos los cristianos, y no dejar de hablar de las maravillosas enseñanzas de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también tener mucho cuidado. Aquí en el libro de Hechos, hermanos, también la palabra de Dios nos dice que había un temor de parte de los discípulos, que había un temor de parte de los apóstoles, porque ellos sabían, hermanos, que saldrían engañadores en los últimos tiempos, que hablarían únicamente para confundir a los creyentes. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 20, Hechos capítulo 20, del versículo 29 al 32, y quiero que se den cuenta, hermanos, cómo había una preocupación de parte de los apóstoles. Dice la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Así que, hermanos, esta es una de las preocupaciones que tenían los discípulos, que tenían los apóstoles en ese tiempo, de que aún de la misma iglesia, de que aún de los mismos creyentes puedan levantarse esos lobos rapaces o falsos maestros. Por eso debemos de continuar, hermanos, esforzándonos por estar sujetos a la palabra de Dios y hablar lo que Él quiere que nosotros hablemos acerca de ese arrepentimiento, de esa conversión que debe de existir en las personas nuevas, en los nuevos creyentes. Es fácil tener una iglesia numerosa si no les hablamos del pecado, porque las personas lo que no quieren es que se les toque eso, ¿verdad?, que les duele.
Y muchas de estas cosas son actitudes, son vicios, son formas de vivir. Pero cuando hablamos la palabra de verdad, debemos decirle a las personas que la forma de vida que se lleva, hermanos, sin Dios y vivir, ¿verdad?, sin un estándar de la Biblia en nuestra vida, es pecado. Y eso nos aleja de la gracia de Dios. Por eso, hermano, hermana, en primer lugar o primer misión que debemos cumplir, hablemos de la doctrina del Señor. No dejemos de enseñar lo que Cristo nos dejó dicho que hablemos, ¿verdad? Así que, hermanos, leyendo la palabra de Dios nos daremos cuenta de todas estas cosas. Segunda misión que debemos de cumplir como cristianos: alcanzar al mundo para Cristo. Algo, hermanos, que debemos de seguir haciendo es traer almas a los pies de Jesús. Lo vamos a hacer, hermanos, cuando predicamos también una verdad de la palabra de Dios, para que haya arrepentimiento, para que las personas cambien y sean transformadas por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Esta misión es muy importante porque no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, pues que lo haga el pastor, que lo hagan los líderes. Cada uno de los creyentes, cada uno de los congregantes en la iglesia tenemos esta misión. Todos debemos de ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Es algo, hermanos, que debemos de preocuparnos más en este tiempo, porque sabemos que hay muchas personas que están muriendo y están yendo directito al infierno. Y esta es una preocupación, hermanos, que tanto en mí como pastor está, y sé que en ti también estará, que eres un cristiano responsable de la misión que el Señor nos ha encomendado. Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer discípulos, que debemos de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? Hoy, hermanos, tenemos una gran facilidad. Tenemos muchas herramientas para difundir el evangelio del reino de Dios. Yo recuerdo, hermanos, que hablaba con un hermano ya grande, ya adulto, ¿verdad?, de muchos años en el cristianismo, y él me comentaba que en el año de 1960, 70 y 80, cuando el cristianismo era difícil que llegara a las comunidades, a los pueblos, porque tenían muy arraigado la religión tradicional, que es el catolicismo, pues era difícil llegar a ellos. Pero hubo hermanos que tuvieron mucha sabiduría de Dios y ellos usaron los medios que tenían en ese momento. La radio, hermanos, que era en ese momento algo novedoso, pero también, hermanos, los aviones. Recuerdo que aquel hermano me decía que en la montaña estaban trabajando en el campo, ¿verdad?, en las milpas, y de repente escuchaban que venían los aviones y dejaban caer sobre ellos mucho material bíblico. Algunos hermanos tenían temor porque la religión tradicional les dictaba que si ellos leían porciones de la Biblia se iban a traumar o se iban a volver locos, y tenían ese temor. Pero los que dejaron de lado el temor leían y creían, y ya cuando vinieron aquellos misioneros, aquellos hermanos, ya había gente que quería conocer de Cristo. Y hoy tenemos más medios, hermanos. Tenemos tecnología, gracias a Dios. Hay que usar todos estos medios para cumplir con esta misión de ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirte también lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, aquí mismo en el capítulo 2, y cómo, verdad, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque esta es una gran ventaja, hermanos. Hoy la iglesia y cada cristiano cuenta con el Espíritu de Dios. Y cómo, hermanos, después de que estos discípulos reciben el Espíritu Santo que el Señor Jesús les había prometido en Hechos 1:8, la primer prédica, hermanos, del apóstol Pedro tuvo como, podemos decir, como cosecha 3,000 hermanos que se habían convertido al Señor. Quiero que lean conmigo, hermanos, en Hechos capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor.
en el versículo 46 y 47. Dice la Biblia: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué maravilloso es esto, hermanos, y sé que esta promesa aún se sigue cumpliendo para todos nosotros, hermanos. El Señor sigue trayendo almas, el Señor sigue bendiciendo las congregaciones, y sé que ahora que pase todo esto, tu congregación tendrá la dicha de recibir nuevas almas, y a esas almas hay que enseñarlas, y a esas almas hay que cuidarlas para que formen parte de nuestras congregaciones. Así que, hermanos, cumplamos con esta misión que el Señor nos ha dado de alcanzar al mundo para Cristo. Y tener cuidado, hermanos, porque también la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de convertirnos al mundo, sino que ellos deben de convertirse a nosotros, al cristianismo, ¿verdad? En tercer y último lugar, tercer misión, debemos continuar esperando su venida. Hermanos, si algo el Señor también nos dejó dicho, es que Él volvería una vez más. Él tenía que volver al Padre porque la obra del Espíritu Santo comenzaría en la vida de los cristianos. Pero Él prometió regresar. Vámonos a San Juan, capítulo 14, versículo 3, porque hay una maravillosa promesa que el Señor Jesucristo, hermanos, nos da en este versículo. Dice la palabra de nuestro Dios: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense, hermanos, cómo el Señor, antes de decirle a la iglesia en el capítulo 14 que Él debía de volver al Padre para que la obra del Espíritu Santo comience a operar en la iglesia, Él les dice a sus discípulos que si se fuere, Él prepararía el lugar y vendría otra vez para que donde Él está, nosotros también estemos. Y no debemos de desmayar, hermanos, en esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que anunciarlo, hay que proclamarlo, hay que creerlo con fe. Y de esta manera, hermanos, cumpliremos con esas misiones que el Señor nos ha dado. Vamos a terminar con el versículo 8 de Hechos 1. La Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, hermana, tú y yo tenemos la dicha de ser ese templo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que, hermanos, tenemos el poder para cumplir esta misión. No estamos solos. El Señor no nos dio un espíritu de cobardía. Tú y yo tenemos un poder, tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y con este Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, vamos a cumplir con nuestra misión en esta tierra. Así que, hermanos, ánimo, sigamos adelante, compartamos las buenas nuevas de salvación y no bajemos la guardia, ni mucho menos desmayemos en nuestra fe. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos en el próximo video. Adiós.